Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor y hermano y amigo, la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy, 2 de octubre del año 2022, en gracia de Dios nos encontramos en campus, en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Aviala, para meditar en el Evangelio de San Lucas en la fe, que sus discípulos piden al Señor que le dé más fe, que le aumente su fe, en el contexto de haber visto muchos milagros, de haber visto muchas eh, reconvenciones amorosas que hace Jesús a los mismos apóstoles, en verlos dudar de la fe, en percibir que hay todavía vacíos, en saber qué es la fe, de cómo es vivir una experiencia de fe y que realmente es lo que la fe promete o de qué promesa existe en la fe. Pues se retoma de estos textos bíblicos anteriores. Hoy en Habacuc, el profeta, pues se espera es que el que hace el bien tenga una recompensa por caminar de la mano de Dios en bendición, y que todo lo que reciben es bendición. Entonces esperan que asimismo se les reconozca que son justos, son buenos, son del agrado de Dios, pero que al que es mal, que se va por el camino que no es, lo reprendan porque son injustos y van contra Dios o no lo tienen en cuenta, y antes también van en contra de la humanidad, en contra de la misma vida, de la creación. Pero en esos dos extremos, sin que valga justaponerlos a nivel de reflexión, sino más tratando de seguir en orden de la meditación de la palabra, la propuesta evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo con el amor es otra cosa. El amor es amor siempre, y en bendición, y es constante, es permanente, es algo sistemático, es un continuum. La fe, que es el fundamento de todo ello, es que lleva a creer, creerle a Dios y co-crear con Dios para crecer cada vez más en la fe, en la acción, en la perspectiva hacia adelante. O sea, es un proceso de vida continuo que siempre requiere fe. Cuando han llegado las denominadas adversidades o calamidades o eh, enfermedades o situaciones que uno no espera, que no desea para su bienestar, porque somos demasiado vulnerables, demasiado frágiles, demasiado débiles, pero también somos muy soberbios, que no lo reconocemos. Somos muy interesados, que esperamos siempre todo lo bueno para cada uno. Somos muy ególatras, entonces ahí es donde viene el parar, porque esas son ya las egolatrías, y eso es anteponerle dioses al Creador. Entonces ahí hay una incoherencia de fe. Creo en Dios, pero que crean en mí. No, caminamos juntos en Dios, por Dios y para Dios. Amén. El reconocimiento, el aplauso, el mérito. Recuerden, en la palabra estos días se decía, el que espera un reconocimiento en la tierra, en el mundo, en lo mundano, ya lo tiene, confórmese con eso, porque no va a tener reconocimiento alguno en el camino de vida eterna. Entonces, hoy, y precisamente también a Timoteo, San Pablo le da ánimos para que se fortalezca en lo mismo, en la fe, en las adversidades. Míreme cómo estoy en la cárcel, le decía a Timoteo, a su hijo amado, en la fe, que pese a las tribulaciones, él sigue firme y constante, ofreciendo sufrimiento por amor a Dios. Y no está recibiendo ningún premio, ni ninguna retribución, ni ninguna compensación, ni de Dios, ni humana, ni en sí mismo. Renuncia a todo ello por amor. Eso es fe. La fe no es solamente rezar el credo, como decía el padre Christopher, también en la palabra, en la meditación hoy en España, pues es también que ese credo sea creer a Dios y
crear con Dios. Y crear con Dios es misión, ser misioneros de Cristo siempre. Y estamos precisamente iniciando desde ayer el Día de las Misiones. Hago un paréntesis porque pues, el Salmo 95 sí nos invita, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis su corazón, porque precisamente para ir a la profundidad es necesario para tener fe, desde el corazón, porque la fe no es desde la razón, de convencerse, de hacer una terapia o hacer un psicoanálisis para decir que sí tiene fe en lo escrito, en, en leer de corrido, como decía alguna de la meditación, uno de los hermanos hoy, no recuerdo si Carlos Enrique Yepes, eh, que por solo leer de corrido ya, y, y el mismo Christopher, porque creer que leer, y muy de España, o sea que muy a propósito lo dice él, viene de la madre patria, España, como se le ha conocido la lectura y la escritura. Entonces se ha tomado de la letra, en el mismo catecismo, de que leer de corrido es que ya sabe leer, pero de pronto no es de corrido, es leer con sentido, una lectura situada, leer muy bien situarse en el ser interior y hacer la lectura completa del todo y las partes, a ver qué elementos hay allí, qué imaginarios, qué ensoñaciones, qué propósitos, desnudar esa realidad que existe en tu ser interior. Ahora sí, leer el ser exterior, de lo que llamas entorno, qué hay, cómo se mueve, qué acontece, qué suscita eso, qué provoca, cómo me vinculo yo allí. Ese es el abatimiento, la hermenéutica, en ese ser deber ser, de esa lectura interior y de esa lectura exterior. Bueno, ¿cómo me involucro? Si no estoy en esa foto, no es un selfie, ¿cómo hago para hacerme la foto? Ah, que otro la haga, que otro me tome la foto, entonces me referencio en otro. También son caminos. Lo que sí es cierto es que de todo ese tejido sale una lectura ya contextual, una lectura situada, más allá del mero texto. Y la fe no es saberse la Biblia de memoria, ni creer a Dios por lo que está escrito solamente ahí, ni por lo que otros te digan que leyeron en otra parte. No. Sí, se van a tomar referencias, experiencias de vida, además de la propia de otros seres cercanos y otros que nos referencian a Jesús, y sus seres cercanos en esos mundos son tejidos de confianza, son constelaciones, como diría pues un hermano psicólogo, no recuerdo en este momento, Stephen o algo, de las constelaciones familiares para hacer una terapia de sanación. Y de allí, pues esto hace sentido en la medida de que configurar, hacer esa modelación implica contar con todos los seres, amados, los que aún no se han amado y los que no nos aman, pues, o no van en esa perspectiva. Pero no pensar en el sentido adverso, contrario, negativo, lo positivo, porque ese es lo que Él espera. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Él está esperando ese ser, la serpiente, el dragón, el maestro de la mentira, el profeta de la mentira y el sacerdote de la mentira, del engaño, de la falsedad, contrario a nuestro Señor Jesús, maestro de la verdad, de la justicia y del amor. Entonces allí la invitación es, no, siempre en la perspectiva Dios, mente, alma y cuerpo. Lo que se vaya apareciendo en el camino, una oportunidad de superar, de crecer, de dar gloria a Dios. Ya lo otro, por su peso se cae. El que actúa del otro lado, que camina del otro lado, el que persigue cosas del otro lado y no se le dan, que le vaya a dar el que le ofreció, el que le prometió. Ahí es donde viene en cada ser la reprensión, la corrección fraterna que hace Jesús, la reconvención. Ah, bueno, si es conmigo, es así, y es cargando la cruz, y cruz es cruz. Cruz como yo la llevé, pero yo se las hago liviana porque le estoy dando el camino. Soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes no saben el camino, pero si creen que lo van a seguir con otro
y van a llegar, pues dicen que todos los caminos llevan a Roma sí, pero no al reino de los cielos. Solo hay un camino que lleva al reino de los cielos. Y hablemos reino de los cielos, es la plenitud, es la eternidad, es la libertad. Mis seres amados, es que hay esa confusión que nos tienen históricamente haciéndonos pensar que la espiritualidad es religiosidad y que la religiosidad es solamente para los religiosos. No, espiritualmente alma y cuerpo es una necesidad de conexión del ser de forma trascendente, siempre. Cualquiera sea la postura, si tiene, religiosa, política, económica, cualquiera sea su estilo de vida, si lo tiene, de libertinaje, de libertad controlada, si cualquiera sea su forma de esperar, que en esa carrera, verlo como una competencia, competir, siempre va a tener dificultades, pruebas que superar, adversidades. Y eso implica es crecer. Por amor a lo que hace, por amor a lo que promete, por amor a lo que profesa. En nuestra gracia de Dios es por amor a Dios que se hace todo. Para bendición. Son oportunidades para crecer. Cuando no hay esa completud, cuando no se da en la justa medida como se espera, cuando no se da espacio-temporalmente, cuando uno quisiera, ¿no? Es que es uno el que debe caminar en la voluntad del Creador, no al revés. Y el absoluto no va a cambiar todo su plan. Si se pudiera hablar de una lógica humana así, es una humilde interpretación porque nuestra intuición no nos permite ver más allá. Elaboramos y hacemos representaciones sociales o hacemos abstracciones en la medida de lo que uno va avanzando en su camino de vida, por la intuición preferentemente, pero también por la reflexión. A veces una sola lógica que no se abre a otras lógicas, a otras miradas, a otras experiencias de vida, y precisamente esa es la experienciación misma, la vivencia. Esas tres vertientes uno puede ir madurando y va viendo que la fe, claro, es todo es llevarla desde el principio hasta el fin, y es un proceso, es algo continuado, sistemático, dinámico, prospectivo, si se quiere, porque te mantiene vivo en la fe, pero es porque hay amor. Si no hay amor, no. Si no hay amor, es simplemente una relación de interés, ver a Dios por interés, verlo como suerte, como azar, como un socio. Vamos a partir dividendos. Estamos muy lejos de creer que el absoluto es humano en la condición nuestra. Sí se hizo humano en su momento, Dios, en Jesucristo, pero para precisamente más que ejemplarizar, dar testimonio de que sí es posible, de que sí es viable, de que sí se puede trascender y de que hay necesidad de hacerlo, pues para eso nos han llamado, para eso hemos venido. Ahí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, algunas traducciones dice siervos inútiles, en otras se dice siervos que haciendo su labor están esperando méritos, reconocimientos, aplausos. No esperen, es simplemente cumplir con lo que le debe hacer. ¿Cuál es el deber ser humano? Dar gloria a Dios con la vida misma, que es la gracia que tenemos. De ahí para allá viene lo demás. Pero hay que poner de su parte, conectar alma, mente y cuerpo. Esa es la concienciación, la conexión planetaria. Y ahora sí la transformación propia. Eso que hemos venido insistiendo tanto estos días. Esa es la fe. Lo otro ya no es. Los otros son distractores, son sofismas de distracción. Son más que sofismas, son falsas metáforas o falsas alusiones o falsas eh, compensaciones por hacer las cosas. Seguimos siempre siendo bebés, que lo diga pues amorosamente, porque estamos esperando que nos den caricias, reconocimientos, aplausos.
Y sí, y cuando viene la reprensión, no, entonces ya no tengo fe, se me acabó la fe, ya no le creo. Eso no es una experiencia de vida ética, moral, profética. Entonces, tiene muchas enseñanzas hoy la palabra que nos comparte. Quería pues en este momento invitar a ello, en razón de que pues ayer, en gracia de Dios, tuvimos la experiencia, fue en Andes, en el municipio cercano, con la cohorte de estudiantes de ética del programa de Administración Ambiental y Sanitaria de la Universidad de Antioquia. Y en esta cuenca del Citará, pasando el río San Juan, precisamente hay otra forma de conectar la realidad, de leer los territorios, de escuchar las necesidades sentidas. Y esto precisamente es fe, que uno sale de su mundo para incorporar otros mundos en su mundo y tejer mundos con estos seres sin caer en lo inmundo del mundo de la mundanidad. Pareciera un trabalenguas, pero es sencillamente eso. Ser constantes, firmes, decididos en la fe, implica seguir avanzando en esa cultura del reino de los cielos, no en el reino de la tierra, porque esa la tiene muy diversa, muy variada, muy múltiple. La misma naturaleza física, la naturaleza social que va tejiendo con su propia estructura, estilos de vida, formas de relacionamiento, sistemas de recompensas, de premios, de toda esa farándula, la varaunda de lo político, de lo económico, la publicidad, todo ello. Y que precisamente eso va deteriorando las relaciones humanas, las formas de relacionamiento humanas y con otras especies, unas buenas relaciones fraternas, eh, sinceras, diáfanas. No digo por ello que con estos seres amados no se haya dado, al contrario, se va tejiendo en esa perspectiva, lo digo es por lo que el mundo ofrece, pero eso está ya muy metido en su inconsciente, en su memoria colectiva, en su referente, entre comillas. Los propósitos son eso, lo que ofrece el mundo, vanas glorias, vanidad, vaciedad, y se llenan de ello. Y entonces se distraen de lo esencial. También es maravilloso ver cómo pese a eso, en su ser siendo y en su acontecer, con seres siendo muy de tradición cristiana, judeocristiana, como se les decía, todos judíos, porque hemos sido del pueblo de Israel penetradas toda esta región del suroeste, de la guerra mundial, expulsados por los nazis, pues llegaron a habitar estos territorios y pues hace que haya un entramado muy de raza, de condición, de fe judía. Meditaba en el camino, por ejemplo, ello, de regreso, que de las promesas que hacía ayer en la palabra a Job, que le restablece el Señor por sus aflicciones, el Señor Dios, y lo que el pueblo de Israel ve como bendición de Dios, como prosperidad, como fortuna, es larga vida, muchos años, larga familia, muchos hijos, pues, en sentido amplio, hijos e hijas, ¿cierto? Y hijos tanto de familia como afiliados en la fe, en la confianza, la esperanza, en el compartir la vida. Y también fortuna en términos de tierras, grandes extensiones de tierra para producir. Más que producir económicamente es fecundar la tierra, tener especies de ganados para el consumo, para el sustento, para los intercambios pues, económicos. Todo ello vale destacar porque son escenarios para una concienciación ambiental y que ya nos pone en el campo práctico, en ver cómo es posible ir tejiendo día a día
a través de experiencias de vida en esa conversación maestro-alumnos y vecinos, esa triangulación. También en el camino se iban encontrando a seres maravillosos y con cada quien tener la oportunidad de acontecer en Dios, en gracia de Dios, en la palabra de Dios, puesta en acción, de tratar de dar un consejo acorde para alguien que o lo necesitaba o lo pedía o simplemente que se veía en él la necesidad por una percepción, por un entrecruce de palabras, por un gesto, por una situación que se dio, ¿cierto? De alguien que dice sentirse insegura, lleno de angustia o de ansiedad, que es simplemente tratar de no poner, pues de vivir una vida a su manera sin contar con Dios y no pensar en la providencia divina para el mañana, ni en la de Jesucristo para restaurar el pasado y tener confianza en la gracia del Espíritu Santo para vivir ese eterno presente. Amén. Eso es lo que causa la ansiedad. Y otros que en su buen vivir han tenido familia y siendo humildes de servicio, sin esperar nada a cambio, con toda la bondad del mundo, con toda la generosidad, con toda la felicidad, sirviendo, seres humildes. Eso es maravilloso. Y de ahí unos aprendizajes por estilos de vida, ya con hijos ya muy crecidos, muy centrados en sus procesos de vida, pasando dificultades, pero siempre compartiendo en su humildad lo poco que tienen. Es maravilloso uno poder, en gracia de Dios, tener todas esas experiencias. Otros que sin haber ido a una universidad, solamente caminando la calle, teniendo las experiencias de vida, pero siempre constantes, disciplinados, van haciendo su gestión, van haciendo sus avances, van haciendo tejido social, van consiguiendo sus providencias, entonces se van y con la fe puesta en Dios. Eso es maravilloso. Entonces uno ve cómo la gente, mm, lo del conocimiento aquí se cuestiona de que lo sea por títulos, por méritos, por reconocimiento, de que lo otorgue una universidad. Sí aporta en cierta medida, en cierto, digamos, escenario o nivel de aproximación a la realidad o desde una experiencia de vida propia, que es el saber técnico, el saber científico, el saber conceptual o académico. Pero de todo ello lo más importante en ese tejido es la experiencia de vida en la fe, en el amor y en la justicia. O sea, amorosamente vivir el Shema. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese llamado, pues todos siendo pueblo de Israel y aún no siendo Israel y con la esperanza de que todos sean Israel. ¿Por qué? Porque es la promesa hecha a Abraham, la mayor prueba de fe. Miles de millones de seres, entre miles y miles de generaciones y entre miles y miles de miriadas de manifestaciones de bendición, incontables, inconmensurables, inmedibles. Eso no tiene forma humana de ser explicado y no tiene que ser, sobran las explicaciones. ¿Quién duda de la gracia de Dios después de tantos miles de millones de años de evolución de la Tierra, de evolución de la humanidad, de evolución de las formas de vida? En gracia de Dios sostenerse en la fe, eso ya es el mayor milagro. Cuando la sociedad transmoderna ofrece todo lo contrario, miles y millones de miriadas de formas de destrucción, de adversidad, de oposición, de resistencia a la creación, al creador y a crear con el creador. Entonces la gente anda muy distraída y muy aturdida, entelerida, por utilizar la palabra de un ser amado. Eso es. Entonces, bueno tener este testimonio porque ayer pues precisamente no se pudo hacer la grabación y quizá ya no tenga como el mismo sentido hacerla, pero igual como por mérito, fines académicos, no por méritos, se queda la palabra del mérito, de, de hacerlo para que vaya quedando la sistematización por procesos de vida día a día.
Pero un día pueden ser dos, un día puede pasar entre uno y tres, o sea, ahí la medida no es el día contado a partir del espacio-tiempo entre sol y luna, entre día y noche, entre un momento del día y el otro, ¿no? Porque también eso va con el biorritmo de cada ser, sus dinámicas. En qué momento abre los ojos, en qué momento los cierra, o en qué momento mira su ser interior y en qué momento mira el ser exterior. Ese sería el verdadero amanecer. Si no, seguimos dormidos. Bueno, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Que disfruten en familia este domingo, día que dominó el Señor. Y Dios mediante mañana nos permita seguir tejiendo vida en amor, amornización de procesos de vida. Un abrazo, se les ama fraternalmente. Muchas gracias.